Minuto. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Sean todos bienvenidos, hermano. El tiempo ha pasado, pero Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo importante es de que usted y yo nos vayamos de este lugar con una palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y algo que es fundamental, hermano, para el 2025, que fue el Espíritu Santo en este lugar, Sí, amén. es honrando a que a veces nosotros nos ha faltado. Y en este 2025, para que el altar se siga encendiendo y se mantenga encendido, necesitamos honrar a quienes a veces tenemos de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es algo difícil. Aprender a honrar nuestras autoridades es difícil. No sé si ya es difícil para usted, porque no es fácil. Una sujeción, no es fácil amar a tu autoridad. Dije usted la sujeción, amar a la autoridad que Dios ha establecido, tanto en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia. Amén. Amén. Y por eso en este jueves Dios traía la honra que Dios anhela. Porque hay honra que usted puede darle al hombre y usted puede crear una honra. Yo puedo honrar de una manera, pero Dios anhela otro tipo de honra. Y no hay mejor persona que David. David fue una persona que honró tanto a Saúl, que aun cuando sabía que lo perseguía, nunca hizo un complot en contra de Saúl. Nunca levantó gente para ir en contra de Saúl. Nunca conspiró a sus espaldas en contra de Saúl. David nos da una enseñanza de que él no solamente honraba, él sabía que esa autoridad era puesta por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y algo que vamos a ver ahorita, la primera de Samuel, vaya conmigo. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque se lo dice una persona que era en otros años, ¿eh, papá? En otros años. ¿Qué vas a estar? En otros años, hace muchos años. Era RBD al 100%. Su nombre. Y hay testigos, lo saben, no puedo mentir, pero en otro tiempo. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque cuando tú no conoces la honra, Dios no te puede honrar a ti. Cuando tú no reconoces a la autoridad que Dios te ha puesto, Dios no te puede reconocer también a ti como tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si nosotros reconocemos, Él también nos reconocerá. Pero si también nosotros negamos a la autoridad que nos ha dado, Él también nos negará en aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Vamos a leer el 24:1 en adelante. Fíjense aquí esta historia está tremenda porque decía una cosa, y el pastor ahorita al iniciar,
A veces nos atacamos los unos a los otros. Pero David sabía que Saúl lo quería derrotar y que quería acabarlo. Pero David sabía que tenía que aprender a honrar, incluso aunque su adversario quisiera matarlo. El 24:1 dice: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto. De ahí, versículo 2 dice: tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Versículo 3: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Fíjese lo que dice aquí: y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí un día de que te dijo el Señor: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciese. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5: después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Qué dice? El ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra ¿qué? Porque es que. El ungido de Jehová. Y muchas de las veces, hermano, si nosotros nos dejamos manipular, muchas veces empezamos a caer en hablar en contra de los que están al frente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Imagínate si David no aprende a honrar y reconocer, ¿qué hubiese pasado? A veces nos llenamos, hermano, nuestra vida de malos entendidos, de cosas que no nos edifican, que el diablo viene y nos susurra a nuestros oídos. Porque ¿a quién no le pone un susurro el diablo en el oído? Que si el hermano se dio la vuelta, es que se dio la vuelta porque le caigo gordo, le caigo mal. Y muchas cosas así. Y una de las principales cosas que David nos enseña es que él dijo: yo nunca, de que Dios me libre de levantar la mano contra un ungido. Asimismo reprimió David a sus hombres con palabras, versículo 7, y no les permitió que se levantase contra quién. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dice él mismo, imagínense los hombres de David, la mentalidad de ellos: no manches, o sea, ¿cómo todavía nos detiene sabiendo que él te persigue para matarte? Pero David aprendió a honrar. David sabía honrar al rey que en ese momento estaba. David ya era ungido como rey. Y muchas de las veces, hermano, si algo pasa en la iglesia, es que por falta de tener honra, empezamos nosotros mismos a caminar diferente al propósito que Dios ya ha establecido en esta iglesia. Y nos empezamos a dejar contaminar por personas que no tienen la misma visión de este lugar. ¿Qué visión tiene Centro Familiar 2025? Imagínense un altar sin honra. Es como arrimar todo, pero le va a faltar la chispa. Le va a faltar. Porque lo primero que Dios anhela es que nosotros aprendamos a honrar, respetar. Y ahorita va a ver por qué yo le dije incluso a amar. Yo me sorprendí de David, porque cuando David se entera de que Saúl muere, él no hizo fiesta.
Y fíjate quién era Saúl. Saúl lo perseguía para matarlo. Conspiraba Saúl en contra de David. Pero cuando David se entera de que Saúl muere, él no hizo fiesta. Váyase conmigo, 2 de Samuel. Uno 17. Y esto es lo que a nosotros a veces como pueblo nos falta. David, cuando se entera de que Saúl pierde la vida, pues le digo, no hace fiesta. Y el versículo va a ser 23, 1:23. Y él empieza a decir, 2 de Samuel 1:23, amén. Amén. Y Saúl y Jonatán, ¿qué dice? Y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Dice, más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Fíjese lo que dice, hijas de ¿quién? Israel, llorad por Saúl, que nos vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes? Fíjese lo que empieza a decir David. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto a las alturas. Versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Y fíjese lo que dice. Más valioso me fue ¿qué? ¿Que el amor de qué? Aquí no puedo decir nada porque después nos censuran y luego estamos saliendo de uno. David empieza a hacer un lamento por la muerte de quien lo perseguía. Imagínate. Es como decir que el que te está ofendiendo, tú lo sigues abrazando. Como el que está conspirando en contra tuya, tú lo sigues bendiciendo. Es como decir que el que te está apuñalando por la espalda, aún todavía le dice, Señor, te lo encargo, bendícelo, tócalo, porque es un hijo tuyo. Yo sé que a lo mejor está conspirando, pero yo sé que tienes un plan aún en estas circunstancias. David llegó un momento en que él rompe sus vestiduras. Y llora David por la muerte de Saúl. Y muchas veces usted y yo a veces se nos endurece tanto el corazón. Si a veces vemos un hermano de nosotros sufriendo y batallando, ¿cuántos dicen amén? Nos falta el saber honrar, no nomás a mi autoridad, a mi hermano, a mi hermana. Imagínate ese amor que David le dijo con sus mismos hechos a Saúl, después de saber que había muerto Saúl. Qué tremendo la honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchas de las veces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos? Tristemente a veces vemos que uno de nuestros hermanos batalla y a lo mejor nos da más gozo que una tristeza. Vemos que alguien está batallando y en vez de tenderle la mano, a veces dejamos que siga pasando y nosotros estamos como si nada en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David dice, ha caído un valiente. David sabía reconocer la autoridad que había sido delegado
a Saúl tan solo por haber sido ungido. ¿Cuántos dicen amén? Llenó allí mismo en ese capítulo, váyase al 11, y eso es lo que le quiero decir. Segunda de Samuel 1:11. Fíjese lo que hace alguien que honra. Y fíjese la autoridad que era Saúl, que se había corrompido, que se había apartado de la voluntad de Dios, que no había hecho la obediencia a Dios. Pero fíjese lo que hace David. Segunda de Samuel 1:11. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, ¿qué? Y lo mismo hicieron, ¿quién? Y fíjese lo que hace David, versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Dios y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. O sea, aquel que murió, que lo perseguía, aquel que buscaba de alguna u otra forma quitar a David porque le daba envidia, porque no podía con lo que David estaba haciendo, con lo que las grandezas que Dios estaba haciendo. Aún así, David lo que hace es llorar por aquel que había caído. ¿Y qué enseñanza, hermana, nos da de cómo, siendo David perseguido, él mismo cumplió lo que Jesús vino a hacer en el Nuevo Testamento, cuando dice: ama a tus enemigos, bendice a los que te persiguen. Y David lo da una clara enseñanza, que cuando muere Saúl, debido a la honra que él le tenía a Saúl, lloró y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán y su hijo. Dice, porque el pueblo del Señor y la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David sabía que Saúl no estaba conforme al corazón de Dios, pero sabía honrar la autoridad que en ese momento estaba. Imagínate las cosas, hermano. Si como autoridad, uno con la autoridad no solamente respeta y obedece, sino ama a la autoridad, lo primero que va a haber en nosotros va a ser un dolor cuando veamos a nuestras autoridades pasando un momento difícil. ¿Cuántos dicen amén? Cuando veamos que en algo están batallando. Porque llega un momento que esto yo no entendía, hasta que llegó un momento a mi vida que entendí lo que era que ese dolor por honrar a una autoridad te traspasa el corazón. Yo no lo había vivido y lo viví. Y cuando lo viví, y lo vivió mi esposa también, dijimos: ah, caray. Cuando vemos la escritura, nos damos cuenta que cuando nada más honras, sino amas con honra a quien está al frente, empiezas a sentir lo que él está sintiendo, empiezas a pensar como él está pensando, empiezas a caminar como él está caminando, empiezas a comprender que como pueblo de Dios se llora juntamente con la autoridad, se sufre juntamente con la autoridad. Y una de las principales cosas, David por eso detuvo a los hombres. Dijo: no, espérate. Y yo no sé si usted ha parado o ha escuchado de gente que muchas veces habla en contra de nuestras autoridades. ¿Cuántos dicen amén?
Y si usted es partícipe, déjame decirle una cosa, hermano. No lo haga. Porque el día que Dios le ponga este sentir, lo único que usted va a decir, Señor, yo no puedo levantar la mano contra el ungido de Dios, pero sí puedo amarlo, sí puedo apoyarlo, porque si yo lo honro, tú me honras. Si yo camino con Él, tú caminas conmigo. Si yo tengo la visión de Él, tú vas a tener la visión en mi futuro. ¿Cuánto dicen? Aleluya. Y qué triste muchas de las veces, hermano, que por falta de honrar terminamos corriendo a donde Dios nunca nos mandó para ella. Es que muchas de las veces pensamos, y usted puede ver muchas personas al frente en cualquier iglesia, pero cuando usted ve la historia de David, cómo llora con Saúl, usted dice, wow. Si a el mismo rey le quería mochar la cabeza, si con sus hombres querían matarlo, y aun cuando se entera de su muerte, este hombre llora, se lamenta y empieza a ayunar por él, y todavía lo reconoce y todavía le da un mandato. Dices tú, por eso este rey era diferente a Saúl, porque era conforme al corazón de Dios, porque ama al enemigo, bendice al que maldice, porque verdaderamente camina conforme al corazón de Dios. Aleluya. Y ahí te das cuenta, hermano, que David por eso llora, porque David amaba a Saúl y a Jonatán. Él amaba, aunque su rey fuera malo, aunque su rey lo quería matar. Y porque a veces nosotros, hermano, que tenemos a nuestras autoridades, porque a veces cuesta tanto trabajo honrarlas. Nosotros entendimos que no honras al hombre, honras lo que hay de Dios en ellos, no al hombre. Por eso David les dijo, Dios me libre de eso, ¿no? ¿Cómo? Imagínate, no, pero es que te están queriendo matar, David. No, pero es que mira ya cómo ahí estás, cerquitas de él. No. Y lo único que era es una demostración de cómo él, teniendo la oportunidad de matar a su rey, no lo mató. Y muchas de las veces, que es lamentable, es que a veces no matemos al rey, matemos a nuestro hermano. Incluso vamos a un extremo, matemos al que debemos amar como a ti mismo, al prójimo, por no honrar como Dios quiere que honremos. Imagínate si nosotros como iglesia, si nuestros líderes padecen, y en vez de poder decir, vamos, que a lo mejor algo hicieron, en vez de decir, Señor, empieza a bendecirlo, Señor. Yo como pueblo, Padre, voy a empezar a orar por él. Yo como iglesia me voy a levantar y voy a empezar a orar por él. No me importa que haya pasado, Señor, pero yo sé que tengo la autoridad para decirle a ti, Señor, que empieces a bendecir sus vidas. Aleluya. Y una de las cosas que yo les soy sincero, cuando nosotros y un servidor aprendí a honrar, todavía me falta, no crea que ya se digo, wow, qué bárbaro, no.
Pero cuando Dios nos trajo esta escritura, dijimos, wow, este nivel de honra no es cualquiera. Este nivel de honra no es cualquiera. Imagínate honrar al rey que te está queriendo matar y todavía desgarras tu ropa de dolor, de lamento, y todavía das ordenanzas a que llore toda la casa de Israel por aquel hombre, y todavía le dices a los hombres, no, espérate, no vayan en contra de él, y todavía dice él y empieza él mismo a ayunar toda la noche por él. Dice, no, wow, por eso fue escogido por Dios, porque no nomás nos iba a enseñar cómo era andar conforme al corazón de Dios, sino nos iba a enseñar un nivel de honra que muchas de las veces a ti y a mí nos puede faltar. Honrar a nuestras autoridades. Y vaya que mi hermano no me pagó, créanme, ni me dio una coca. Ni un chicle. Y ni me avisó que iba a predicar. Pero sabes, una de las cosas que Dios quiere en esta iglesia es aprender a honrar. Como decía, desde la cabeza de Aarón, las barbas, hasta los pies. Y si usted honra acá, va a empezar a descender su bendición para usted. Pero si no aprendemos a honrar a nuestros superiores, ¿cómo usted y yo podemos pedirle a Dios que Él un día nos honre? Y no, créame lo que lo predigo esta palabra para quedar bien con ellos. No, claro que no. Ya le voy a regresar el dinero, no se preocupen. Pero hemos aprendido, hermano. Y yo le puedo decir una cosa a mi esposa. Cuando eres RBD, sin congregarte, lo entiendes. ¿Cuántos dicen amén? Y yo y mi esposa teníamos una iglesia en nuestra mente llena de amor, de misericordia. Una iglesia primitiva que se compartía el pan, se compartían los bienes, se compartían la ropa. Pero qué triste es caminar y ver que esa iglesia no existe. Que esa iglesia no existe. Que en vez de compartir nos quitamos. Que en vez de dar la mano metemos el pie. ¿Y sabes qué es lo más triste? Decir, Señor, pues entonces ¿cuál es la iglesia? ¿Por qué ese Hechos capítulo 2 versículo 1 adelante, el Pentecostés, por qué no existe? Porque si no honras y no honro a la autoridad que tenemos, ¿cómo vamos a honrar tú y yo al Rey de la Gloria? Que no lo vemos, que no lo abrazamos, que no lo podemos palpar. Y todos los sueños y anhelos se fueron. Y Dios nos dijo, ahora este es el tiempo. Tu rebeldía me la dejas allá. Y vamos a empezar a caminar derecho. Imagínense qué difícil. Cuando usted es un potro salvaje que no se deja arrear por nadie. Que yo y mi esposa caminábamos y, como dicen, nos sujetamos a Dios. Pero cuando llega Dios al encuentro, nos pasó como a Pablo. Llegó Dios y nos tumbó de nuestro caballito y dijo, ahora sí, te voy a enseñar lo que es correcto. Y ahora nos duele la sujeción, sí, duele
glorioso es sentir el amor de Dios cuando usted empieza a honrar de tal manera que usted empieza a palpar la bendición de Dios, que muchas de las veces ya Dios no necesita una presentación, porque usted cuando ya llega a ese momento, usted empieza a ver la bendición de Dios. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Y que mi esposa nos decía, qué difícil es ver gente RBD en una iglesia. Y sabe que una de las cosas más importantes es entender que hay gente que tiene muchos años todavía no puede honrar así a sus autoridades. Y yo le puedo decir una cosa, aún yo me avergüenzo de no haber conocido más atrás este nivel de honra. Porque si ahorita veo destellos de su gloria, no me quiero poner a imaginar cómo fue la gloria de David después de llorar por Saúl. Yo no quiero ver ni imaginar la gloria que miró David a Dios por honrar de esa manera a Saúl. Si con tan solo destello digo, Señor, qué bárbaro fue David. Y ahora lo que decimos, Señor, líbranos de que un día estemos en la gloria, que ya sea tiempo de la guerra, y prefiera quedarme en mi casa, porque ese día yo sé que te voy a negar, ese día voy a entregar mi bendición por un plato de lentejas. Pero cuando empiezas a entrar a este nivel de gloria, te empieza a dar un temor terrible. Porque no quieres fallarle. Porque empiezas a amar tanto a Dios y a todo lo que Dios te tiene. Y empiezas a amar a la iglesia de una manera sobrenatural que ya no te das cuenta. Pero ya hasta porque no está bien barrido, quiere ponerte mejor a barrer. Que si alguien no viene, te da tristeza y luego Dios te trae el recuerdo de la persona y dice, Señor, ¿qué está pasando? Pero es que ahí estás aprendiendo en que Dios empieza a orar contigo de una manera sobrenatural y a enseñarte a honrar, así sea de lo más pequeño hasta la extremidad más grande. Y ahora yo te puedo decir una cosa, aún los líderes y quien esté al frente no van a ser perfectos, no, nunca lo van a ser. Somos personas enfermas, somos personas pecadoras que solamente necesitamos una mano de nuestro Señor. Somos personas iguales. La única diferencia, ¿sabes cuál es? Que sabemos reconocer que necesitamos ese soplo de vida en nuestros huesos. Así es que si tú empiezas a escuchar a gente que empieza a hablar mal, incluso de este lugar, no le pongas oído. Al contrario, te voy a decir una cosa. Ora por él. Porque todavía no ha aprendido a honrar el pueblo que Dios te ha entregado a ti y a mí en nuestras manos. Por eso no pudieron entrar a la tierra de Canaán en ese momento. Es cierto, como dice mi hermano Caleb y Josué, tenían una mentalidad diferente, pero el otro pueblo era muy diferente. Y nosotros teníamos que caminar unidos en la misma visión que Dios ha delegado a estas autoridades en esta iglesia. Tal vez vamos a batallar, yo batallo, mi esposa batalla, todos batallamos.
Pero ¿sabes cuál es el objetivo principal? Que tú y yo seamos bendecidos en este nivel de honra y de gloria de nuestro Señor. Así es que es pequeño, hermano, es pequeño el mensaje, pero si algo anhelo es de que todos corramos de tal manera que fuéramos coronados. Y el día que lleguemos al punto final, digamos como Pablo: Señor, sabes que ya corrí, ya sufrí, pero estoy feliz porque voy a llegar y me vas a coronar con una corona incorruptible, algo que tú me vas a dar, el buen justo, el buen juez, en aquel momento de mi final, donde tú vas a decir mi nombre. Imagínate ese momento que Dios te va a decir tu nombre y que pases al frente con él. Imagínate ese presente. Así es que sean bendecidos, hermano, con esta palabra. Ese lugar, hermano. Dios los bendiga. A su nombre. Pues realmente yo me he sentado con varios tipos de gente y es increíble la deshonra que existe. De hecho, nos hemos contado con pastores que tienen congregaciones y es increíble que como pastores no entendamos la honra. A su nombre. Una vez en una de las juntas le dije a nuestro apóstol Luis y a nuestro apóstol Campa, les comenté, yo le dije: ¿esta mesa es de pastores o es de nuevos creyentes? Digo, porque su comportamiento no es ni siquiera de quien tiene autoridad. Sí captó el mensaje, ¿verdad? Debe nada más 5 minutos y terminamos. Realmente todos decimos servir a Dios, pero pocas veces caminamos bajo autoridad. Y la autoridad viene de parte de Dios. En estos días me preguntó mi amigo y me dijo: Román, ¿cómo tú le hiciste para abrir la iglesia donde estás? Porque él se imaginaba que un día me desperté y dije: vamos a hacer una iglesia. De hecho, el pastor donde yo salgo, eso fue algo que él imaginó. Él pensó que yo planeé el estar en este lugar. Hermanos, yo venía de bautizar un hombre. Gloria a Dios. Yo venía de bautizar 2 almas, dos personas. Para aquella gente que dice que las transmisiones no tienen ningún poder, mire, alcanzamos a una hermana Lorenzo, la hermana Silvia Arceo. De hecho, hoy platiqué con ella por el Facebook. Que si no está viendo, Dios la bendiga poderosamente. Desde Chicago alcanzamos a una alma. No sabemos a quiénes vamos a alcanzar. Hemos tenido una guerra terrible por la página. No sé quién esté detrás o quién se preste para querer dañar
lo que Dios está haciendo aquí. Yo una cosa sí le dije a mi esposa, le dije, si hay oposición es porque estamos haciendo las cosas bien. Y si hay oposición, si el diablo se está levantando es porque realmente estamos golpeando donde duele. Amén. Así que no se sienta mal usted y no se sienta mal yo, al contrario, gloria a Dios. Le decía que me preguntó mi amigo, ¿cómo lo hiciste? O sea, te levantaste un día y dijiste, vamos. No, le dije, no. De hecho, yo ni siquiera sabía dónde iba. Yo ni siquiera sabía que usted un día iba a estar aquí sentado. Pero más sin embargo, cuando tú entiendes que el que te llamó es el que te va a respaldar, tú te puedes mover al lado que sea, que al final de cuentas Cristo va a ser siempre tu estandarte de victoria, y tu máxima autoridad viene de arriba. Amén. Me despido con este mensaje. Cuando Cristo es puesto ante Poncio Pilatos, Poncio Pilatos le dijo a Cristo, ¿no sabías tú que tengo el poder para soltarte o mandarte matar? Cristo le dijo, ninguna autoridad tienes sobre mí si no tú eres dado de arriba. Amén. Y Cristo le dijo, yo soy el que doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar, porque la autoridad que tú tienes se te fue dada para este momento, pero la autoridad que yo tengo traspasará los infiernos, traspasará los cielos, traspasará la eternidad, y la autoridad que yo doy es una autoridad que no se puede comprar. A su nombre. Póngase de pie en esta noche. Vamos a hacer despedidos.